Buenos días, hermanos. Vamos a regresar a nuestras meditaciones del libro de Números. Vamos en el capítulo 25 y se da un incidente que es como un cierto contraste de lo que viene pasando en los capítulos anteriores. El rey de Moab quería maldecir al pueblo de Israel, pero Dios había dicho que era imposible revertir una de sus maldiciones. Pero sin embargo, el enemigo no se queda con los brazos cruzados y ocurre este incidente en el cual los moabitas hacen pecar a los israelitas. Dice así en el versículo 1: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. A consecuencia de esto, estas invitaron al pueblo a los sacrificios y le decían que le hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y en este incidente quiero que meditemos en lo siguiente: un celo por la santidad de Dios. Esto trajo un gran problema al pueblo de Israel, el cual manifiesta su ira y empieza a matar con una plaga a muchos israelitas por consecuencia de ese pecado. Viene el castigo de Dios, pero hay un hombre que detiene ese castigo. La medida Dios la dejó muy clara. Fíjense cómo dice el versículo 4: el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Entonces un hombre de los israelitas vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de los de la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. En esta escena nos pudiéramos imaginar como que fue difícil obedecer esa orden de Dios. Por eso lloraban, y implícitamente lo que va a suceder nos hace entender que no la mataron inmediatamente. Yo creo que estaban pensando entre si Dios iba a tener una misericordia, una excepción a esa orden de ejecutar a todos los israelitas que se contaminaron. Pero Dios es firme y Él sigue matando israelitas, sigue matando con una plaga terrible a miles de israelitas. Sin embargo, aparece un hombre en el cual tenemos mucho que aprender. Dice así en el versículo 7: cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cegó la plaga sobre los israelitas, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Aquí, hermanos, tenemos que aprender algo acerca del carácter de Dios. Es un Dios celoso, es un Dios que aborrece el pecado, que sus hijos se contaminen con perversiones de naciones que aborrecen a Dios. Sin embargo, cuando ya está derramando su ira, hay un hombre que obedece sin titubear la orden de Dios. Y a partir de este ejemplo y de cómo muestra ese celo profundo de que no se blasfeme más el nombre de Dios, Dios detiene su ira. Quiero que pidamos a Dios que tengamos ese corazón, ese celo de Fines. Ese celo necesitamos los creyentes para mantener puro, para mantener en santidad la congregación, nuestras vidas, nuestras familias. Con ese celo debiéramos de luchar contra nuestro pecado, contra las tentaciones, con esa determinación de destruir cualquier cosa que interrumpa la comunión de nosotros con Dios y de también la congregación con Dios, porque este incidente hizo que afectara a muchos. Hay unas citas paralelas que quiero que revisemos. Por ejemplo, Nehemías 13:25 es un hombre que sintió exactamente ese celo, y fue un incidente similar
Nos dice desde el versículo 23, en aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas, de sus hijos. La mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí, y aquí es donde muestra el celo Noemía. Los maldije, herí a alguno de ellos y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios diciéndoles: no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? ¿Se fijan? Si Dios hubiera dado la orden de que también matara a estas personas, seguramente Nehemías hubiera agarrado también una lanza y hubiera atravesado a estas personas. Pero vemos ese celo por Dios. Alguien que realmente le duele el pecado en la congregación. Necesitamos tener esa determinación de cortar de tajo ese pecado y pedirle a Dios sabiduría, porque en toda iglesia hay pecado, hermanos. Sin embargo, debemos de pedirle sabiduría para tener gracia y ser dirigidos por Dios para llamar a cuentas a los hermanos. Y aquí quiero utilizar también otro ejemplo más en el Nuevo Testamento, y este fue del apóstol Pablo. Sabíamos que Pedro, este incidente que relata en los Gálatas, estaba siendo hipócrita. Él podía comer con los gentiles, convivir con ellos, alimentarse de todos esos alimentos que para él antes eran prohibidos, pero llega el punto en que vienen judíos y ahora deja de convivir con los gentiles y se va con los judíos. A lo cual Pablo también muestra un gran celo, porque esto es algo que afecta a la congregación. Dice en Gálatas 2:11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Y dice en el 14: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y empieza a reprenderle, hablando de esa hipocresía que también arrastró a otros más líderes de la iglesia, incluyendo a Bernabé. Esto, hermanos, vemos cómo a veces debemos de estar cara a cara con aquellos que están pecando, reprenderlos, porque esto también es un acto de amor y es un acto de celo para que la ira de Dios se detenga. A veces nosotros podemos estar bloqueando la bendición en nuestra iglesia con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, y debemos de ser una iglesia que nos protejamos de todo esto. Fines tuvo una gran recompensa. Regresando al pasaje de Números, en el versículo 10, entonces el Señor dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Y aquí viene lo que debiéramos de perseguir cada uno de nosotros. Por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Aquí parece que percibimos a Dios como un Dios de ira, pero Dios quiere tener paz con su pueblo, y en especial con aquellos que tienen celo por la santidad de Dios. Él le hizo esa promesa: mi paz va a ser contigo. ¿Por qué? Porque tú eres conforme a mi corazón y tú no quieres que el pueblo se siga contaminando. Tú eres determinado con aquellos que piensan de más para luchar y cortar de tajo el pecado. Aquellos creyentes que actuemos con esa actitud, un celo por la santidad de Dios en nuestra vida personal, en nuestra familia y en la iglesia, Dios tiene esa recompensa. La paz de Dios va a ser con él. Por último, quiero agregar lo siguiente: para que no se repita este incidente,
Dios nos pide que luchemos continuamente con ese tipo de tentaciones. Al final de este capítulo, fíjense cómo dice el versículo 17: hostiguen a los madianitas y hiéranlos, pues ellos han sido hostiles a ustedes con sus engaños, con los que los engañaron con el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, hermana de ellos, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. Entonces, él quiere que dejemos bien en claro que vamos a estar luchando contra aquellas tentaciones. Debemos de hacer medidas drásticas para no contaminarnos con lo que a Dios le desagrada. Todas estas enseñanzas, hermanos, son principios a los cuales yo ruego a Dios que utilice su Espíritu Santo, porque conoce exactamente cuál es el pecado con el cual estás batallando en este momento. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios nos dé ese celo de fines para cortar de tajo el pecado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dios te bendiga.